Bueno, la primera charla, bueno, estoy sustituyendo al doctor Jorge Suárez, como ha dicho el profesor Herrera, debido a que él ahora no puede estar. Así que, bueno, intentaré estar a la altura del doctor Suárez. Bueno, la primera persona que va a intervenir, pues no necesita presentación, es la doctora Belinchón y, bueno, es la coordinadora del grupo de psoriasis. Y, bueno, pues, Isabel, cuando quieras, adelante. Buenos días a todos y encantada de iniciar esta magnífica ocasión de reunirnos y dar la enhorabuena en primer lugar al profesor Herrera, sobre todo por la iniciativa de la creación de esta cátedra de terapias biológicas y terapias avanzadas. Casi ha dado respuesta a una necesidad lógica que estamos experimentando los dermatólogos, que la hemos vivido de la mano de la psoriasis, pero que sin ninguna duda la estamos experimentando con tantos otros fármacos de enorme interés y que estamos aprendiendo a manejar. La verdad es que enhorabuena y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a este foro tan interesado en la terapia biológica y en el desarrollo de la dermatología en general. Pido disculpas por mi voz de hoy, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, estoy un poquito afónica, disculpas. Normalmente soy más clara hablando. La charla en sí misma es compleja, desde mi punto de vista, al menos a mí me lo ha parecido. Disculpadme si en algún momento hay algo que no termino de explicar bien y podemos discutir posteriormente. Con esta charla hemos intentado traer a la actualidad todos los hallazgos que se han ido produciendo en los últimos tiempos, desde la base hasta la terapia. Esto no ha sido fácil porque vamos a enfrentarnos a una grave enfermedad, como todos sabéis, con grandes repercusiones, en la que los dermatólogos hemos tenido la suerte de vivir la investigación junto al desarrollo de la patogénesis. Hemos aprendido mucho con ella y vamos viendo cómo de unas aproximaciones más bien genéricas a la enfermedad nos hemos ido acercando a la ultraestructura molecular de la misma vía patogénesis. La gran pregunta siempre ha sido como de todo científico, que luego va a llevar a consecuencias, ¿cuál es el origen? Esa es la gran pregunta de la humanidad y aunque está el emoticón ahí preguntándose, eso es lo que realmente lleva la curiosidad humana y la necesidad de la enfermedad. La patogénesis de la psoriasis es muy compleja y a pesar de que nos estamos dedicando muchos de nosotros de manera muy predominante a esta enfermedad, aun cuando nos la ponemos a evaluar, nos cuesta mucho entenderla. Nos hacemos preguntas obvias como por ejemplo, ¿es una enfermedad inflamatoria solo? ¿De qué tipo? ¿Es autoinmune? ¿Es autoinflamatoria? El término autoinflamatorio realmente es algo interesante. ¿Actúa la inmunidad innata? ¿Actúa la inmunidad adaptativa? Creo que vamos a responder a todo que sí. Las células implicadas, pues la célula efectora principal va a ser el queratinocito. Vamos a tratar de traerlo a la base, el queratinocito. ¿Y cuáles van a ser las interleuquinas principales o las citoquinas o mediadores que van a actuar y sobre los que vamos a tener luego la oportunidad de trabajar en la terapia? Pues lo vamos a ir viendo, vamos a tratar de ir viéndolo. La situación es que estamos ante una enfermedad inflamatoria crónica que conduce a una proliferación descontrolada y acelerada de los queratinocitos que llevan a las características clínicas de la psoriasis. Vamos por pasos. Es obvio que tenemos que traer esta magnífica imagen, que luego nos desharemos de ella, por supuesto, pero no podemos por más que traerla de nuevo. Esta imagen es del 2009 y ahí le hemos añadido unas flechitas de esos pasos que nos iban indicando el muñequito. Partimos de una situación. Primer paso. Tenemos un individuo que es susceptible genéticamente para desarrollar una enfermedad, en el cual se produce una situación ambiental, circunstancial, para que se produzca una enfermedad cutánea inflamatoria crónica. Es un hecho que la psoriasis es una enfermedad heredable y esto se demuestra sencillamente por patrones de agregación familiar, porque hay monocigóticos más afectados que dicigóticos. Se han identificado numerosos locis implicados en las bases genéticas de la enfermedad, particularmente el SORS1, localizado en el cromosoma 6. Se está trabajando mucho en este sentido
Y debemos estar muy satisfechos porque estas bases genéticas de la enfermedad que nos aunan la inmunidad innata, por ejemplo, el CAR14 o la inmunidad adaptativa, en el caso de la psoriasis tipo 1 con locis de presentación de antígeno, como aquí lo señalo para estas enfermedades, nos van a permitir en un futuro, no sabemos si lejano o cercano, el afrontamiento individualizado mediante farmacogenética. Por el momento no estamos en eso, pero estamos en eso. Hemos considerado interesante traerlo aquí. Y como célula efectora principal, lógicamente, como dermatólogos todos sabemos que es el queratinocito, que es el que va a llevar a cabo la manifestación de la enfermedad. Pero es una interacción de esta célula con el resto de células inmunitarias y no tan inmunitarias o no tan conocidas como inmunitarias. Por ejemplo, las células de la vascularización, que interactúan tanto en la epidermis como en la dermis, así como con la producción de determinadas sustancias que tienen una predominancia importantísima en el inicio, como hemos visto, primera diapositiva, del desarrollo de la placa de psoriasis. La producción de proteínas autoantigénicas, principalmente los péptidos antimicrobianos del que habréis oído hablar, lógicamente, perdonad la garganta, el LL37 o la catelicidina, etcétera. Hay diversos, tampoco hay que aprendérselos de memoria, sino sencillamente saber que existen, que son producidos por los queratinocitos, pero no nos quedamos ahí. En cuanto a la capacidad del queratinocito en su formación con estos péptidos antimicrobianos y proteínas autoantigénicas, de formación de complejos de ADN que luego vamos a ir viendo qué es lo que van haciendo. Además, el queratinocito es potenciador de la respuesta inmunitaria. No solamente los queratinocitos son las células capaces de producir proteínas autoantigénicas, sino que a lo mejor la célula perdida por ahí a la que no consideramos, por ejemplo, es el melanocito. También tiene un papel con su proteína, que ahí la tenemos señalada. Tampoco hace falta que nos la aprendamos. O la otra proteína que también es bien conocida en la patogénesis, la PLAC2G4D, por ejemplo, ¿no? Esto, en esta formación de complejos de proteínas autoantigénicas con el ADN, espero no liar mucho, pues ya se unen al receptor TOL, que forma parte, como todos sabéis, de la inmunidad innata. Y en esta unión es capaz de activar a las células plasmocitarias. Esto lo hace ya en la dermis, y estas células plasmocitarias se activan como mieloides y van a migrar, en este caso, a los ganglios linfáticos. Vamos viendo, nos vamos a meter en el proceso inflamatorio y vamos migrando con ellos, y estas células mieloides van a los ganglios linfáticos y ahí entramos inicialmente en la inmunidad adaptativa, en la que con la presentación de antígenos por parte de las células mieloides, vamos a lograr que se diferencien los linfocitos naive a linfocitos Th1, en este caso para la psoriasis estamos hablando, y linfocitos Th17. No hace tantos años, cuando no conocíamos la existencia, fijaros, yo recuerdo no conocer la existencia del Th17 y la verdad es que ahora mismo no solo conocemos el Th17, sino que conocemos su plasticidad y conocemos que puede volver atrás. En esto no tenemos tiempo para entrar. Cuando ya se ha producido la inmunidad adaptativa con la diferenciación linfocitaria T, a Th1, Th17, se van a producir mediadas por interleuquinas importantes, aguas arriba, lo que llamamos aguas arriba en la diferenciación, la IL-23. Y aquí empieza una de las citoquinas de enorme importancia que va a regular el Th17, que posteriormente va a estar implicado en la liberación de la otra citoquina ya efectora con efecto en los queratinocitos, que es la IL-17. Procesos importantes clave, la presentación de antígenos por parte de las células dendríticas, la liberación de interleuquina 17 y la regulación aguas arriba de IL-23. Nos podemos quedar con esto y, como vemos, sigue teniendo valor el esquema presentado en el 2009 por Nestlé en este magnífico artículo. Nos vamos a quedar tratando de resumir este complejo panorama que
La verdad es que es complejo, y hasta que lo desglosas y tratas de llevarlo... Gracias. Y tratas de llevarlo a la comprensión básica de un dermatólogo clínico, nos podemos quedar con que los linfocitos Th17, ya implicados directamente en la inmunidad adaptativa, tienen un papel central en la patogénesis de la psoriasis. Y de ellos, si nos hemos fijado en los esquemas, nos vamos a quedar con un eje bien determinado de citoquinas. TNF, IL-17 y IL-23, cada uno en sus diversas localizaciones. Todo ello mediado no solo por el conocimiento de la patogénesis, sino por el efecto de los fármacos que han sido capaces de inhibirlos. Y ahí entra el quid de la cuestión de esta charla. Queremos aquí señalar que el papel pivotal de la IL-17, que es finalmente la citoquina efectora de la proliferación de los queratinocitos, es básico en esto, pero también aumenta el sistema inmune innato, como vamos a ver en unas diapositivas siguientes. Recluta leucocitos, aumenta las quimiocinas, ayuda a la transcripción de genes proinflamatorios y además se asocia en la acción a TNF. Pero como bien he ido señalando en todo el desarrollo de la ponencia, pues recordemos que Th17 se encuentra regulado claramente aguas arriba. Esta expresión es una traducción del inglés, o arriba, antes que esto, por IL-23, de ahí el desarrollo de las nuevas moléculas. IL-23 tiene un papel tanto en las lesiones preclínicas tempranas como en el desarrollo propio de la placa, como en el desarrollo final de la misma. Y será, por tanto, nos vamos a quedar el eje IL-17 y IL-23 el que representa la vía inmune central de esta enfermedad hasta hoy. Mañana igual nos encargan esta charla y tenemos que volver a estudiar otra vez, veremos. Llegados a este punto, aunamos lo que... Perdón. Esta muñequita ha puesto una dermatóloga, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a este punto en el que traemos a los antagonistas que nos han ayudado a conocer más de fondo la patogénesis de la enfermedad y qué podemos hacer con ella. Y nos enfrentamos a este magnífico elenco de fármacos con eficacia ultraestructural para el tratamiento de la psoriasis. Esto es una publicación reciente de 2019. Y queríamos señalar aquí por qué pasa esto. Pues por qué pasa, ya conocido el global de la patogénesis, por qué el TNF resultó, cuando se inhibía, que era una citoquina susceptible de mejorar cuando se inhibía la psoriasis. Pues es que en sí mismo el TNF es una citoquina inflamatoria, propiamente inflamatoria, que se secreta por varias células, incluidos los queratinocitos, fijaros, las células dendríticas, los macrófagos, las células T. Tengamos en cuenta que esto tiene implicaciones de eficacia, pero también de seguridad. Acordémonos de los riesgos en la formación, cuando lo inhibimos, del granuloma en cuanto a riesgos de tuberculosis. Por tanto, inhibimos TNF de células T, queratinocitos, de células dendríticas y macrófagos. El TNF es importante en la promoción y el mantenimiento de la placa de psoriasis y claramente ha demostrado su eficacia con los fármacos que lo inhiben. Son los que hemos trabajado excelentemente durante muchos años, cuya eficacia se ha mejorado por los siguientes en generación. Tiene seguramente mediada su eficacia a través del eje IL-17-23, ya que el efecto del TNF en la psoriasis parece que está mediado por la inducción, aguas arriba otra vez, la IL-23 muy cercana al comienzo de la placa, parece que está implicado en ello, ya que el TNF liberado por las células dendríticas tiene efecto sobre la IL-23 de la misma. Asimismo, es la señal principal que activa las células Th17. Si nos vamos acordando del esquema inicial, enseguida lo visualizamos. Y además actúa sinérgicamente con IL-17, es decir, que tiene un papel importante y es muy lógico que este TNF inhibido por diversos fármacos haya resultado eficaz en el tratamiento de la psoriasis.
¿Qué pasa con los IL-17 e IL-23? Pues esto ha sido una revolución, el descubrimiento de la principal actividad de los inhibidores de este eje ha sido verdaderamente la revolución, porque como hemos visto, la patogénesis de la psoriasis se basa en este eje, mediada por los linfocitos Th17. Y es que IL-17 es la principal citoquina efectora de la hiperplasia y aceleración de los queratinocitos en el desarrollo de la placa, pero aquí quiero señalar que, dando respuesta a las primeras preguntas que nos hacíamos, IL-17 se encuentra en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, la psoriasis procede de ambas situaciones. Aquí quería comentar que IL-17 no solo se encuentra liberada por células Th17, sino que células como mastocitos, neutrófilos, son capaces de liberarla. Y esto puede tener interés en lo que voy a señalar después. Afortunadamente, ya entrando en los nuevos desarrollos del conocimiento de la terapia de la psoriasis, los inhibidores de IL-17 han dado resultados magníficos. Siempre ya cuando aparecieron nos han proporcionado PASI 90 en situaciones dramáticas con unas proporciones elevadas y una enorme satisfacción por parte de los pacientes. Tenemos los inhibidores propios de la citoquina y asimismo tenemos un inhibidor del receptor de la citoquina IL-17. No podemos dejar de lado, sin duda, la otra vía que como bien ha señalado el profesor Herrera, con la que se ha trabajado y se continúa trabajando con mucho éxito, la vía de inhibición IL-12-23. Habréis visto que no le hemos dado mucha importancia a la vía 12-23, sin embargo, en el esquema de 2009, cuando recordamos la secreción por parte de las células mieloides dendríticas para favorecer la diferenciación de los linfocitos a Th1 y Th17, veíamos que estas células liberaban IL-12 e IL-23 y, por lo tanto, ahí las vemos inhibidas y esto dio lugar al mecanismo de acción de ustekinumab, con el cual contamos ya desde hace bastantes años con bastante éxito y bastante seguridad. No obstante, esto ha sido un desarrollo posterior y se ha visto que el papel de la IL-12 en psoriasis puede ser colateral y si podemos evitar su inhibición, quizás nos ahorraremos situaciones contraproducentes o incluso ineficacia innecesaria cuando se aplica esta inhibición, como se puede ver en este artículo en ratones cuando se aplica imiquimod. De esta manera surgió el interesante planteamiento de exclusivamente bloquear la IL-23, aguas arriba, la que regula. Y así, el bloqueo de la IL-23 obtiene la inhibición de las células Th17, por lo tanto, la no liberación de IL-17 junto con otras interleuquinas con menor papel en la psoriasis y, por lo tanto, también evita el mantenimiento de la Th17. Esto nos va a dejar la posibilidad de dejar libre la interleuquina 17 que provoca la inmunidad innata, quizá evitando efectos de clase como pudieran aparecer en los inhibidores completos de la IL-17, pudiendo tener un efecto favorecedor en la seguridad del mismo. Esto es una observación. En la actualidad, ya los pongo a todos en negrilla, contamos con 3 fármacos con capacidad anti-P19, ya no inhibe la IL-12, ninguno de ellos, Guselku, Tildrakizumab, Guselkumab, Risankizumab está a punto de sacarse. Lo tenía puesto en una negrilla más clara, pero bueno, prácticamente le vamos a dar la bienvenida en breve. Bueno, este es el panorama que tenemos en los biológicos en la actualidad, siempre centrándonos en el eje IL-17-23 con promoción de Th17 y colaboración de TNF. ¿Qué pasa con los orales? Pues el desarrollo de pequeñas moléculas capaces de inhibir
moléculas intracelulares, esto es un hecho y aportan ventajas, indudablemente. Por ejemplo, son orales, pueden ser más cómodos, pueden ser menos costosos, se fabrican sintéticamente, pero aquí el desconocimiento puede llevarnos a que, como actúan en mecanismos intracelulares, puede tener cierta desventaja porque no vamos a poder predecir tanto su efecto. Y lo cierto es que aquellos con los que contamos igual tienen menor eficacia demostrada, de hecho tienen menor eficacia demostrada que los biológicos con los que trabajamos con selección perfecta de la molécula en la que tienen que trabajar y conociendo la patogénesis de la psoriasis trabajan perfecto. Todo es mejorable. Aquí tenemos un ejemplo de la complejidad de la posible actuación de estas nuevas moléculas pequeñas intracelulares y quizás el más conocido es apremilas con la inhibición de PD4 intracelular mediatizada por AMP cíclico, pero que, ya digo, su eficacia pues igual no es tanta. No obstante, recordemos sus posibles ventajas y esto lo hemos tachado con la llegada de todas estas moléculas basadas todas ellas en la patogénesis. Traer la ciencia a la clínica conlleva este tipo de diapositiva tan compleja, pero que creo que después de haberlo desglosado podemos entender mucho mejor. Y finalmente quería llegar a una serie de conclusiones que quizás algunas sean obvias, pero que posiblemente tengamos que leerlas, porque nos van a ayudar a sentar 4 ideas, o 6 más bien, estas 4 y otras 2 más, que si me permitís voy a leer, porque claro, yo esto no me lo sé de memoria. Entonces, yo querría decir aquí como primera conclusión que la comprensión de las características inmunológicas, genéticas y autoinmunes de la psoriasis ha mejorado en la última década. Esto es un hecho y ha cambiado el panorama de la enfermedad y del conocimiento de la psoriasis, pero como dermatólogos yo creo que nos ha cambiado un poco a todos. La etiología de la psoriasis se debe a una interacción compleja entre el sistema inmunitario, acordaros, innata y adaptativa. Los que somos un poco de la escuela antigua nos hemos tenido que adaptar más y tratar de conocer en nuestro currículum por nuestra cuenta un poquito más de inmunología, los locis de susceptibilidad, los autoantígenos de la psoriasis con papel importantísimo y los múltiples factores ambientales que a lo mejor es lo que hay que trabajar. Y no he querido aquí poner, aprovecho para decirlo porque sí lo tenía inicialmente, el papel que puede jugar la microbiota, que es otro tema en el que tendremos que incidir en un futuro nada lejano. El eje 23, IL23 y 17 es la vía central. En este momento, en nuestros conocimientos actuales, es la vía central que impulsa el desarrollo de la psoriasis a través de los efectos efectores de la efectora, IL-17 regulada vía aguas arriba por IL-23, como bien lo señalamos aquí. La alta eficacia y buen perfil de seguridad de los nuevos anticuerpos monoclonales contra IL-17 y 23 subrayan el papel central de ambas citoquinas como impulsores predominantes. Y los anticuerpos emergentes ofrecen el potencial, los emergentes y los actuales, para mejorar el control de la enfermedad, mientras que los fármacos de moléculas pequeñas pueden ofrecer alternativas futuras, presentes al uso de los productos biológicos y un manejo de la enfermedad a largo plazo un poco más incierto, pero sí parece que menos costoso. Y eso es lo que os quería comentar y a vuestra disposición para las preguntas que se estimen en la mesa. Gracias. Vamos a empezar ahora las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, porque vamos a hacerlo después de cada charla. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera? Yo te voy a hacer una pregunta. Han marcado 4 pasos, ¿no? O sea, como las 4 etapas. De una manera, así, bueno, teórica, ¿cuál sería para ti o cuál va a ser el quinto paso? Esa sí que es la pregunta del millón, realmente. No sabría decirte cuál es el quinto paso. Para mí el quinto paso no lo podría dibujar en ese esquema, sino que lo dibujaría en un deseo más bien. Lo dibujaría en el deseo de la curación de la enfermedad. No sé si esto llegará, y esto nos lo podemos plantear ya porque ya estamos observando cómo
bloqueando la IL-23 se están produciendo, cuando se retira el fármaco, resultados de persistencia de mejora de la enfermedad. Yo creo que ese sería el quinto paso. No sé si ya con las moléculas con las que disponemos, no me atrevo en absoluto a decir que son modificadores de la enfermedad, pero algo sí son capaces de realizar, porque según su posología mantienen resultados y los retiras, y en experiencia propia, y me imagino que de otros compañeros, cuando no estás con el fármaco tardan en recidivar. Es una vía para investigar. Yo no digo que estemos en ella, pero digo que es un futuro que quizás, siendo optimista, puede llevar a una mejor resolución de la enfermedad, que sabemos, Enrique, que la pregunta del paciente es: ¿me voy a curar de esto? Y nosotros todavía tenemos que decir que no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Isabel, muchas gracias por tu magnífica exposición.